Buenas noches, bienvenidos a la parte 2 del múltiple crimen cometido por los hermanos Arroyo Folle allá por el año 2001. Era abril, por cierto, cuando todo eso había ocurrido. Ellos asesinaron a toda una familia que estaba en San Lorenzo residiendo al momento en que todo esto ocurría. En aquel momento sucedieron varias cosas. La visita inoportuna de los hermanos Arroyo Folle mientras esta familia se reunía en esa vivienda en medio de una noche que no anticipaban como de la peor. De hecho, estaban en medio de un festejo. ¿Qué había ocurrido en aquel momento? Un resumen para los que no pudieron ver en detalle lo que había sucedido. Les presentamos ahora y luego retomamos con la investigación. ¿Cómo fue que continuó todo esto después de esos primeros lúgubres momentos que habían ocurrido con la familia Arroyo en aquella situación? ¿Qué pasó? El jueves estaba por terminar, pero la intensa lluvia seguía. Era cerca de la medianoche del 5 de abril del año 2001, y pese al mal tiempo, el ambiente de fiesta en la casa de los Almirón Colmán era puro jolgorio. Era el cumpleaños de Herminia Colmán, y su marido Nicolás no desaprovechó la víspera de inicio del fin de semana para celebrarlo como correspondía. Aunque los invitados se limitaron a su hermana Melania y el hijo de ella, el pequeño Gustavo Ortiz Colmán de 12 años. Todos, de hecho, vivían en la misma casa. En el lugar también estaba la hija de los dueños de casa, Marilú Almirón Colmán, de 12 años, y su media hermana, Lorenza Almirón, de 14 años, hija de Nicolás, con una pareja anterior. Cuando las manecillas del reloj alcanzaron la hora 23 de aquel día, el timbre interrumpió la fiesta. Nicolás, como buen anfitrión en la celebración de su esposa, caminó hacia la puerta para ver de quién se trataba. Al abrirla, el rostro que vio estremeció cada centímetro de su cuerpo. Cruji Arroyo Folle, junto con su hermano Julio César, llegaron a la vivienda de la familia Almirón para ejecutar una aterradora venganza. La casa, ubicada sobre la calle Azara, muy cerca de la ruta Mariscal Estigarribia, en pleno centro de la ciudad de San Lorenzo, se convirtió en la escena del crimen más atroz de la historia de los crímenes en nuestro país. Para entrar, los criminales encañonaron a Nicolás y lo obligaron a guardar silencio. Los hermanos Arroyo Folle ingresaron a su residencia para tomar como rehenes a los demás miembros de la casa. Todos fueron amordazados y maniatados. La alegría que invadía el momento previo se tornó en terror. Cruji condujo al dueño de casa hasta el patio, donde una pala pasó a ser el arma del crimen. Con ella golpeó en el rostro a Nicolás. Él cayó desvanecido, aunque todavía con vida. John Cruji estaba descontrolado, al igual que la situación. Sabía que si permitía vivir al resto de la familia, sería descubierto. Entonces, decidió, junto con su hermano, asesinarlos a todos. El comandante del exterminio ordenó a Julio César, en aquel tiempo de 15 años, cavar una fosa. Él lo obedeció y utilizó la misma pala asesina. Enterrados vivos. Todavía con vida fueron enterrados los 6 miembros de la familia. Los cuerpos fueron arrojados a una fosa de 2 metros de largo por 1 de ancho. Solo 1 metro cavó Julio César para arrojar los cuerpos en una profundidad muy pequeña. El pozo se convirtió en la tumba común de los 6 fallecidos. Fue cavado en el patio de la casa, en el medio mismo de 3 árboles de mango. Luego de dejarlos inconscientes, víctimas de una aterradora tortura, los cuerpos fueron apilados uno encima de otro. Los cuerpos presentaban rastros de que han sido golpeados y enterrados vivos porque estaban con los ojos saltones y con la lengua afuera. Según el médico forense, no estaban muertos todavía cuando fueron enterrados.
Los asesinos lo sepultaron con una capa bien fina de arena y encima arrojaron basura y leña. Luego colocaron una carpa y nuevamente sobre ella otra capa de arena. La labor criminal acabó entrada la mañana. Aproximadamente a las 7:30 salieron de la vivienda de los Almirón Colmán, como si nada hubiera ocurrido, llevándose consigo varias pertenencias de los dueños de casa. 3 días después, poco más de 300 kilómetros transitó desde Villaú hasta San Lorenzo Bernardo Colmán. El agricultor dejó su chacra para visitar a sus hijas, de quienes no tenía noticias desde hacía ya algunos días. Como el portón estaba cerrado con candado, Bernardo decidió superarlo desde arriba. La casa estaba en un completo desorden, ropas revueltas, tiradas en todos lados, cajones abiertos, todo estaba fuera de lugar. Cuando fue hasta el patio, notó que el suelo estaba recientemente removido y un pedazo de carpa le llamó la atención. Llamó a la policía y llegaron a prisa. En cuestión de minutos, los vecinos coparon el frente de la casa y desde la alta muralla intentaron ver qué pasaba adentro. El olor era insoportable, nauseabundo. Con las primeras paladas notaron que había escombros bajo la carpa y un poco más abajo tropezaron con el primer cuerpo. Policías, bomberos, agentes de criminalística y de la fiscalía rápidamente llegaron al lugar. El viento estiraba aquel desagradable aroma mientras seguían cavando. En toda la cuadra podía sentirse. El horror dejó destrozado a Bernardo y a sus familiares que de a poco iban sumándose. Los 6 cuerpos fueron desenterrados. Un ratito no. Y ahora retomamos con el primer capítulo de esta parte 2 y tiene que ver con la investigación. Es prácticamente ley cuando dicen no hay asesinato perfecto y esta no fue la excepción. En el crimen múltiple de los hermanos Arroyo Folle, cometido por ellos, no hubo algo que no quedara fuera del lugar. No dejaron, digamos, voy a cambiar esto, dejaron demasiado como cabo suelto y tenía que ver con rastros muy particulares que notó en su momento el comisario Antonio Gamarra, que fue uno de los emblemáticos investigadores de este caso, al igual que una nueva en el escenario de la investigación en el Ministerio Público, Blanca Agüero, hoy retirada ya en el mundo de la política, pero en aquel entonces se inauguraba con este caso, un caso de los probablemente más fuertes que ocurría en el mundo criminal en nuestro país. El ojo del investigador y los cabos sueltos que dejaron los hermanos Arroyo Folle. La investigación. Investigación de delitos. Ya tuvo esa noche prácticamente el nombre de la persona que podría ser el autor. O sea, lo que buscaban era una persona que podía tener algo en contra de la familia, el señor Almirón en este caso. Estuvo en el caso Antonio Gamarra y José Shembori, eran los que estaban adelante trabajando súper bien. Y yo realmente les recuerdo con mucha gratitud porque la policía hizo todo en ese momento. Y sobre todo de detectar quién era el autor o autores. El asesino fue descubierto ya que por casualidad y por su particular nombre, tanto él como su principal cómplice, su hermano de 15 años, dejaron cabos sueltos que rápidamente el equipo comandado por el comisario Antonio Gamarra lograron unir. Bueno, empezamos las averiguaciones, juntamos los datos. A las 11, cerca de la medianoche, el oficial que se fue
a participar del testimonio de uno de los testigos, uno de los parientes de la víctima. La víctima, una de las víctimas, el jefe de la casa era un señor de apellido Almirón, oriundo de Concepción. Creo que era de Orquesta o de Concepción, pero oriundo del departamento de Concepción. Que su tío ya recibió amenazas y mencionó un nombre, Cruy. Así le mencionaba en su relato del joven. Entonces vinimos a la oficina, que estaba a pocas cuadras del lugar, y nos reunimos ahí el personal que estaba, era ya cerca de la medianoche. Y nadie sabía nada. Le llamé entonces a un oficial que prestaba ahí servicio, en ese momento era un oficial recién egresado, había ascendido recién a oficial segundo, y José Domingo Ayala me comentó, sí, ese es Cruy. Él pasó por acá porque la propia división de investigaciones, la brigada, le había detenido por caso de robo de vehículo y estaba en la cárcel, pero salió recién en libertad, me dijo. El criminal, sentenciando su propia muerte, incluso había anunciado su estremecedora venganza antes de dejar la prisión, donde estuvo preso por cargos de robo de vehículos hasta 2 meses antes del crimen. Esa noche ellos fueron al penal, hablaron con los, porque él estaba, Cruy Arroyo estaba, había salido de la cárcel hacía como 2 meses por un hecho de robo, y hablaron con sus compañeros de celda, ¿verdad? Con las personas que estuvieron con él, y de ahí sacaron la información de que ciertamente él tenía muchas cosas en contra del señor Almirón, ¿verdad? Entonces, por ahí fue digamos, esa senda se recorrió, y comentó con sus compañeros de celda que cuando él salga iba a vengarse. Cuando fue detenido y se encontraron las cosas, y el primer día que vino para declarar me dijo, yo no voy a declarar, pero voy a declarar con una condición. Y me contó su historia, ¿verdad? En off, digamos, no por escrito, me contó su historia y me contó por qué pasó eso. Entonces yo tengo que pedir un permiso, hablé, me acuerdo, con mi fiscal general de la época, y pude corroborar que realmente su historia tenía, digamos, sentido, y esa historia tenía que ver con ese hallazgo de esa documental del alquiler. La investigación policial no fue demasiado extensa. Los agentes de la Brigada Central de Investigación de Delitos rápidamente lograron colectar todos los elementos para demostrar que esta pesquisa iba por el camino indicado y que el sanguinario asesino era no solo el cerebro de la operación, sino también el ejecutor. Durante años se habló de un tercer involucrado, pero nunca se confirmó la identidad de esta persona. Sí, él me habló de un tercer participante, me dio el nombre y todo, pero esa persona no existía, ¿verdad? Entonces nosotros nunca pudimos corroborar ese extremo, pero sí, tampoco nunca nos dio el nombre de su hermano, por supuesto, pero sí la policía después hizo su averiguación y era el hermano menor. Era un muchacho que estaba en estado de adicción en aquella época, y sí participó con su hermano. O sea, la única, digamos, porque Cruy declaró con mucho detalle en su indagatoria, la única cosa que nunca pudimos comprobar es que hubieron, según él, otras personas, él no le involucró a su hermano, pero es evidente que eso es muy normal, que no le haya querido perjudicar al hermano menor, ¿verdad? Pero tampoco él nos dio nombre de personas que nosotros nunca encontramos, pero había sido que era uno de los participantes, era su hermano menor. Y esta es la primera consecuencia de aquellos cabos que quedaron sueltos. El primer detenido, y este iba a ser Cruy, uno de los hermanos Arroyo Folle. Recuerdan ustedes que tenían nombres bastante particulares. Sus padres habían optado por bautizarlos con nombres de exitosos jugadores del balompié, del fútbol. Entonces, en ese sentido, es que quizás eso les sirvió también como puntal de investigación a Antonio Gamarra y a su equipo,
Su equipo, que para ese entonces era muy famoso y temido de alguna manera porque se los tenía bastante presentes por lo que había ocurrido con el secuestro de María Edith Bordón de Bernardi. Equipo que estaba compuesto también por el bastante renombrado oficial Schembori, entre otros, que conformaban ese equipo de primera de investigadores de Antonio Gamarra. Hoy también, dicho sea de paso, retirado, haciendo de encargado de seguridad de una de las famosas y más representativas hidroeléctricas en este país. Gamarra, encargado y al puntal de esa investigación, fue y lo detuvo. Crui fue uno de los primeros en caer en esta investigación que encaró el Departamento Central de Investigaciones o Brigada de Investigaciones en aquel entonces. La detención de Crui. Su acostumbrada melena ya no lucía el brillante color negro en su cabeza. Crui Arroyo Folle, a menos de 24 años del múltiple asesinato, lo había cambiado por un look con la cabeza completamente rapada. Desde la histórica Brigada Central de Investigación de Delitos, situada en el centro de la ciudad de San Lorenzo, viajaron hasta Guarambaré. Antonio Gamarra y el suboficial José Schembori lograron la captura del principal sospechoso. Temprano, a las 6 de la mañana más o menos, nos fuimos con Schembori en un jeep pelado que tenía esa barra antivuelco. Nos fuimos y llegamos directamente a la casa. Preguntamos a los vecinos y ahí nos indicaron la casa. Llegamos a la casa, sale una jovencita a atendernos y nos dice que Crui no estaba. Entonces nos dimos la vuelta y nos dimos la vuelta a estacionar a 2 cuadras más o menos. Y ahí nos percatamos que sale un señor con la cabeza totalmente raspada. Y ahí llegamos a la conclusión. Y él miró a ambos lados, a la izquierda, a la derecha, como buscando quién era la persona que había preguntado. Y nos pareció que podría tratarse de él. Entonces nos dimos la vuelta, estacionamos nuevamente enfrente y ahí ya salió él. Y ahí siempre le pregunta, ¿Depio Crui? Y sí, le dijo el tipo. ¿Dónde mandó? Ahí veo ser no nacemos, ahí deja la pinta a tu sitio y cambiarle, porque tenían la cabeza raspada. Pero siempre le dijo nomás eso, para confirmar su identidad. Aunque intentó escapar, el asesino fue uno de los primeros en ser capturados por los policías, que no tenían dudas de que él era quien encabezó todo el criminal episodio. Entonces el tipo empezó medio a dudar y cuando se bajó Schembori y cuando yo me bajé, él ya atropelló la puerta como va a entrar, pero le agarramos ahí antes de que entre a la casa y nos arrastró ahí en las calles. Hubo un escándalo ahí porque vinieron todos sus parientes. Él empezó ya a decir, policía, ese yucata, y ahí. Era llamativo su reacción, porque no tenía por qué reaccionar así. Es porque tenía algo de que era culpable, ¿verdad? La manera en que reaccionó. Y empezaron a gritar, todos vinieron ya los vecinos, nosotros estábamos de civil también, entonces la gente estaba confundida, no sabía qué era lo que pasaba, y alguien llamó a la policía y vino la patrullera. Y a ellos les grité, ellos me conocían y les pedí auxilio y me ayudaron, porque el tipo era fortísimo. Y le esposamos y le llevamos ahí en el camino, él se sacó otra la esposa y empezó otra una batalla y sobre acceso suya. Y finalmente le reducimos y le trajimos a la oficina. Ordené allanamiento y se entró a la vivienda. Se encontraron las evidencias que estaban muchas sobre el techo, recuerdo. Y también una evidencia muy importante que era, porque era una panadería, la casa del padre de Crui. Y ahí entre las cosas, digamos, en el horno se encontró un contrato privado, o sea, un contrato de alquiler. Y era eso muy importante para la investigación. Eso después fue realmente muy importante porque se dio, digamos, ese hallazgo documental que se pudo reproducir, no íntegramente porque estaba muy quemado, pero sí parte, dio, digamos, con la versión de Crui Arroyo Folle.
de la motivación de por qué él hizo todo lo que hizo. Hicimos el allanamiento en su casa, encontramos evidencias de la víctima, del finado. Había celulares que ellos, en el momento del allanamiento, su gente se fue y tiró en un pozo en el fondo de la casa. Y un oficial ahí vio que estaban tirando cosas de ahí. Entonces sacamos del pozo, encontramos camisas de la víctima que fueron reconocidos por sus familiares. Eran ropas viejas, pero más bien sirvió para confirmar de que Cruy estuvo en la casa. Y acá viene una pista fundamental para Antonio Gamarra y su equipo, para ese departamento de investigaciones. En lo que hoy es conocido como la trazabilidad de los delincuentes, hacer el seguimiento o mapeo por dónde estuvieron, recorrer la zona, a ver si es que alguien los vio, encuentra este equipo un bar, un lugar donde podrían haber estado. Entonces, que mal no está preguntar si es que estuvieron o no estas personas aquí. Y tuvieron razón. El propietario de ese comercio identificó plenamente a los hermanos, dio el detalle, el horario que tomaron, por cuánto tiempo estuvieron, y coincidía plenamente en la distancia y el tiempo en que habían visitado a la familia Almirón. Es decir, previo al crimen, ellos estuvieron por ahí haciendo un seguimiento exacto, vigilando la casa y planificando o haciendo los últimos planes al menos para cometer este brutal asesinato en aquel tiempo. El bar. La noche del jueves 5 de abril del año 2001, recién se hacía oscura cuando Cruy, Arroyo Folle y su hermano, Julio César, llegaron hasta el copetín ubicado sobre la calle Azara, casi alcanzando la ruta Mariscal Estigarribia, a solo 20 metros de la vivienda de la familia Almirón. Allí atendía Cecilio Velar Echeverría, conocido en su natal San Lorenzo con el apodo de Peleí. También fue detenido y enviado a Tacumbú como presunto cómplice por encubrir el asesinato. Para la policía, el encargado del copetín donde los hermanos Arroyo Folle compartieron minutos antes del asesinato, sabía todo en torno al crimen. El dueño de un bar que estaba a la vuelta nomás sobre la ruta, ¿verdad? Él sí nos pudo comprobar que esa noche ellos estuvieron ahí. O sea, le tuvimos a los autores, a ambos. De ahí la información que el hermano menor estaba con él, porque él era conocido de la zona, porque prácticamente vivía en la casa de don Almirón. O sea, era conocido del ambiente ahí. Y ahí a 1 o 2 cuadras nomás, era una pollería, creo. Y sí nos corroboraron, le corroboraron a la policía que ellos estuvieron ahí esa noche, como a las 10 de la noche, comiendo y tomando algo. Y ahí le tuvimos ubicado a menos de 1 hora del acontecimiento que derivó en la muerte de esta persona. Sin embargo, su testimonio fue clave para la investigación de la Fiscalía. Peleí confirmó a los investigadores que Cruy y su hermano estuvieron en el local hasta cerca de las 23 horas y de allí salieron rumbo a la vivienda de Nicolás Almirón, donde lo asesinaron a él junto con toda su familia. Bueno, ahí está sentado Francisco, después vino apareciendo el otro. ¿Qué hora más o menos? ¿Quién es el otro? Fermín. ¿A qué hora? No sé a qué hora en realidad. ¿Desde qué hora llegaste vos acá? ¿Qué hora llegaste? Yo aproximadamente llegué después de venir al culto del ¿Pero qué hora? Más o menos. Pero vos dijiste las 3, más o menos que terminó ahí. terminó la visita, después me quedé en un culto, por más o menos por alrededor de las 5 terminó más el Llámale a... Para él. Llegaste entonces alrededor de las 18 o las 19, ¿qué hora hablo yo? Sí, no sé exactamente qué hora porque Bueno, y después, ¿vos solo llegaste? Yo estaba llegando porque estaba sentado ya uno de ellos ahí, estaba sentado allá, Uno de ellos estaba inquiriendo. ¿Quién? Y Francisco. Francisco estaba inquiriendo allá. Después nos pasamos para sentar.
Después vino llegando Fermín. ¿Qué hora más o menos? No sé qué decirle qué hora, eso no... Pero fue 2 horas, media hora. No, después de media hora seguramente habrá llegado, después de que yo llegué. ¿Qué estaban tomando? Cerveza, ¿no? ¿Cuántas botellas? Yo había ingerido con ellos 2 botellas más y ahí ingerí yo con ellos porque... Por favor, si se va en silencio. Porque yo no sé tomar y prácticamente me voy a devolver enseguida a traer todo lo que quiero de bebida alcohólica. ¿Cuánto más o menos tomaste? Yo por lo menos 2 botellas tomé con ellos, pero ya él ya había tomado bastante. Ya. ¿Dónde tomó él? Ahí, Cuando estaba. Ya. Y bueno, ¿estuvieron hasta qué hora acá? hasta no, 11. Y después se levantaron. ¿Quién pagó la cuenta? y Fermín pagó la cuenta. ¿Cuánto era la cuenta? No sé cuánto era. ¿A quién le pagó la cuenta? No, eso no me fijé a quién pagó la cuenta. ¿Cuánto era la cuenta? Completo, onde por usar vender estava um mocão completo. Abre o arroyo, jamás o aprendí a ver. Entre donde entre toda la gente, pero No, esperamos con hablo guapo. Cocaraí jamás dio guapo, otro caraí. outro cara ainda quase chamava agora. Pero hablo guapo en día. Sim, o Oferiré un guaje, otro tipo de espera. não mais na 6. Na 6. Debe venir a atender ese cuera. Se aña entender de paso se cuela a toda completo la mesa. Para mí debe responder es tranquilizante. Más vio cobrar, más la cajera, o la mozo cobrar acá. Mozo cura se. Debe la cajera. Se ambos hasta yo la plata cura. Debe venir a atender ese cuera. Sí, aña entender. Es servicio de cuera. Cerveza. Voy cerveza, cerveza. Casi 3 cervezas entre la wiki. Voy más o pagando la cuenta. Ajá, eu pagasse. Voy a pagar. Arroyo. Ajá, prende coisa mais te para lo que sí coño bastante, ya sean bastante, siempre hacemos orden día hacer. Ahora veo en cuera. Aproximadamente a las 10:30 a las 11. No sé. Está ahí la gente vino, pero. Está la gente. Está más que pujar esta. Que torrencialmente. O yupica mi hombre o jodido y no puede andar ese cuando esa me acerca. Ahí me amo y te esquina entero. Ahí me amo y te esquina y te bebe polio. Ya veo que pujar que Pablo y te bebe ambos hijos de polio. Porque unos cuantos amigos que te ahí. Hoy la hace cuaja, me hace esa japoán, hay que estar se saquen de 6 jambas de veces andar escoya nada que ver con situación. Vamos a hacer la primera pausa de esta parte 2 del múltiple crimen cometido por los hermanos Arroyo Folle en el año 2001. Era abril en ese tiempo. Todo lo que involucró la investigación, la primera detención y los detalles de cómo fue que el equipo de investigadores comandado en aquel entonces por el comisario Antonio Gamarra logró la primera de las 2 detenciones que se iban a dar en ese tiempo. Pausa y ya volvemos. Volvemos con la parte 2 de este asesinato múltiple que habría ocurrido en el año 2001, en San Lorenzo principalmente. Era abril cuando los hermanos Arroyo Folle habían asesinado a toda una familia, la familia Almirón. Ellos estaban centrados en Nicolás. Nicolás era realmente el objetivo de estos hermanos y algo más había ocurrido entre ellos dos. Lo que pasa es que no podrían dejar a testigos. No podían permitir que estas personas que los conocían muy bien a ellos queden vivos y los identifiquen. Por eso es que decidieron matar a todos. Pero, ¿qué es lo que realmente motivaba a acabar con la vida de manera tan sanguinaria de todos ellos? Recuerden que había muestras que comprobaban inclusive que de 4 mujeres habían abusado y posteriormente las asesinaron. ¿Qué es lo que motivó a los hermanos Arroyo Folle a cometer tan brutal asesinato? Estas son las teorías, de acuerdo a lo que había, el trasfondo, la traición. La traición. Yo sí creo firmemente que hubo un detonante, algo que disparó en él, porque él era una persona que trabajaba en la casa.
2 años planeó su venganza. Durante esos primeros años de la década de los 2000, Cruz y Arroyo Folle no tenía en sus pensamientos más que una sed de venganza. Pero su historia criminal anterior al sextuple homicidio no era sangrienta. Proveniente de una numerosa familia formada por Don Ofelio Arroyo y Leonor Folle, era uno de los 10 hermanos engendrados por la pareja, a quienes el fanático del fútbol bautizó con nombres de famosas estrellas del rey del deporte. A cada uno de ellos, Leonor crió con los ingresos que le dejaba el puestito de panchos frente a un conocido club. De origen humilde, Cruz incursionó en el mundo delictivo hacia mediados de la década de los 90, donde empezó a trabajar en sociedad con Nicolás Almirón. Sí, yo tenía una amistad con ellos, yo nunca he tenido ningún problema con los familiares, pues por lo menos yo era un amigo de ellos, y la familia sabe que yo era conocido de ellos, y a la vez trabajaba con ellos. Los padres, los familiares de ellos me conocen perfectamente, y yo por lo menos siempre fui bien recibido en su casa. El mecánico de profesión atendía clientes que más tarde se convertían en víctimas de Cruz, a quienes proveía copias de las llaves de estos vehículos para luego robarlos y así venderlos en el mercado negro. Era un taller mecánico, a mango, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Y él lo que hacía era, tomaba la copia de la llave de los vehículos y después le seguía a la gente, pero no era un matón, una persona que te mataba para robar el coche, no. Él era, vos salís de tu casa y no encontrás más tu vehículo. O sea, él era un levantador de vehículos en realidad, ¿verdad? Porque tenía la llave ahí y se iba, te seguía, veía por ejemplo que vos entrabas con él a la facultad, estabas 3 horas y bueno, en ese tiempo él se iba, abría con la llave y llevaba tu vehículo. Ese era Cruz y Arroyo. Durante años se dedicó a este ilícito, que dejó finalmente luego de la primera traición que le cometió Nicolás. Él proveyó su nombre a la policía. Estando preso, Cruz se enteró que Almirón intentó aprovecharse de su concubina, a quien a pedido suyo dio posada en un salón comercial de San Lorenzo. Allí la visitaba constantemente y pretendía con ella mantener relaciones. Pero la negativa de esta mujer le llevó a no dudar en ejecutar su segunda traición. Luego de un allanamiento en el local donde se encontró una fuerte cantidad de drogas, la concubina de Cruz fue a parar al Buen Pastor. Tuvimos que hacer una especie de trato, ¿verdad? Porque cuando fue detenido y se encontraron las cosas, el primer día que vino para declarar me dijo, yo no voy a declarar, pero voy a declarar con una condición. Y me contó su historia, ¿verdad? En off, digamos, no por escrito, me contó su historia y me contó por qué pasó eso. Entonces yo tengo que pedir un permiso, hablé, me acuerdo, con mi fiscal general de la época y pude corroborar que realmente su historia tenía, digamos, sentido y esa historia tenía que ver con ese hallazgo de esa documental del alquiler. Intentando librarse de la responsabilidad, Nicolás involucró a la mujer con el hallazgo de la droga. Resulta que Cruz Arroyo Folle estaba procesado por robo de vehículos y estaba en la cárcel por eso. Ellos habían alquilado un salón, el salón comercial, pero el que les sirvió de vivienda, y del señor Almirón. ¿Qué pasa? El señor Almirón traía marihuana del norte y en uno de los salones había guardado esa marihuana. No sé si fue narcótico, la Senat hizo un allanamiento, incautaron las marihuanas que estaba depositado ahí y le llevaron detenida a la mujer, porque la mujer de Cruz estaba viviendo en uno de los salones y ella no supo explicar, que por supuesto no quiso decir de quién era la mercadería, pero como ellos estaban viviendo ahí, entonces fue detenida y fue llevada al Buen Pastor. Bueno, pasó el tiempo y como la mercadería no era de Cruz Arroyo ni de la señora, les reclamaron al señor. Y el señor, en vez de, él les prometió una solución y en vez de solucionar el problema, se fueron hasta Buen Pastor. Él preparó un contrato privado de alquiler,
Y se fue y le dijo a la señora, mira, es firmarse, coja ya solucionaste la problema, cierta en libertad. La señora le firmó. ¿Y qué pasó? Ese documento era un contrato de alquiler que terminó usándose en contra de la señora. Porque ahí, mientras que no había un documento, el afectado, o sea que el involucrado o el imputado tenía que ser el señor Almirón. Pero con ese documento él se fue y se lavó la mano. Entonces había un motivo muy fuerte para que realmente Cruz, al salir en libertad, tomara esa determinación. El señor Almirón no tuvo ningún escrúpulo para hacer lo que hizo. Aparte de utilizarle a ellos para guardar su mercadería en el lugar donde ellos estaban viviendo, se fue a hacerle firmar ese contrato donde le involucraba prácticamente puso la prueba en contra de la mujer para que él quedara libre. Había salido, pero su mujer estuvo presa porque se halló en una vivienda que era de propiedad de Almirón, droga en una congeladora de esas que, bueno, como 50 kilos de marihuana. Y bueno, se le culpó a ella porque ella estaba ahí viviendo, pero la defensa de ella decía que no era de su propiedad. Y entonces esa fue luego de que ella fue presa, como su defensa era que la casa no era de ella, que le vinieron a dejar nada más ahí, entonces, y llegó la policía y incautó la droga, ella se fue presa. Y entonces lo que hicieron es que se fueron tanto la mujer de Almirón como don Almirón al penal de mujeres. Nosotros tuvimos la evidencia de eso porque sí le visitaban a ella y lograron de ella que ella le firme un documento, el documento del alquiler. Entonces eso hacía que realmente la droga fuera de ella y no del dueño, digamos. Fundamentalmente por ese motivo es que él detonó en él eso, porque finalmente ella le visitaba a Cruz en el penal, en las privadas, y ella quedó embarazada y ella tuvo una criatura con problemas de salud. Y eso generó en él un odio, porque el detonante de esta causa es el odio. Porque realmente ella no debió, según su criterio, ella inocentemente estaba presa, embarazada, con un niño enfermo. Entonces generó en él ese odio y le dije, bueno, ¿qué es lo que necesitas para que declares? Y me dijo, yo voy a contarte todo, con todos los detalles, pero necesito que ella salga porque ella es inocente. Y entonces yo conversé con el juez, la causa de ella estaba súper avanzada, estaba a punto de dictarse sentencia y se pudo lograr con la evidencia que nosotros encontramos en nuestra causa que su defensa la sacara en libertad por la duda, ¿verdad? Entonces ella sale y cuando eso sucedió él declara. Él declaró extensamente. Recuerdo que le tomé una declaración que mis asistentes no querían en ese momento tomarle la declaración porque era muy grave el hecho. O sea, en Paraguay nunca se tuvo conocimiento de un múltiple homicidio como ese. Entonces yo misma le tomé la declaración que duró como 3 horas. Nos sentamos, merendamos, me acuerdo si almorzamos con él, pero recuerdo que hablamos mucho. Y yo encontré en él una motivación. Lamentablemente se desbordó y ocasionó la muerte de 6 personas, entre ellos adolescentes. Las pruebas por lo menos las pruebas obtenidas, por lo menos no fueron en base, ¿verdad?, a lo que yo había dicho, ¿verdad? Y toda la declaración que yo por lo menos he hecho se han basado, ¿verdad?, en lo que he sido enseñado a declarar. Ahora, según los fiscales aseguraron de que vos prácticamente asumiste la responsabilidad de estos hechos, pues. Asumí la responsabilidad porque en ese momento por lo menos estaba en juego, ¿verdad?, mi integridad física y también de mi familiar en aquel entonces. O sea, vos sostenés que fuiste obligado a... Sí, obligado. ¿Quién te obligó? Más reitero, señores. Estos son los sicarios, por lo menos vamos a decir que son
por lo menos responsable de muchos, por lo menos ajustes de cuentas entre delincuentes y supuestamente hacen pasar la policía. De ellos. Y también puedo manifestar un negociado que hice con la fiscalía también, de seguir conceptuando acto confeso y hacer también la reclusión de los hechos, negociando, ¿verdad? Porque ustedes, como sabrán, mi concubina está siendo acusada por un hecho de tráfico. Y por lo menos yo negocié con ellos y obtuve la reducción de sentencia hasta 3 años. Por lo menos ella está ahora mismo excedida ya estando ya recluida 2 años y 9 meses y hasta hoy no se le da la libertad de ellos. Esto desató la furia de Crui y apenas salió de prisión, ejecutó su venganza. ¿Cómo era Crui? ¿Cómo Crui se comportaba contigo? Bien, muy bien. Muy buena persona, maravilla, como todo un marido. ¿Vos nunca pensaste que él podía hacer esto? No, nunca. ¿Cuántas veces venía a visitar? Desde que salió, el día que salió. ¿Qué te decía siempre? ¿Te iba a sacar acá? Y siempre hablábamos de la situación, ¿verdad? Y a él le molestaba, le quebrantaba mucho que su hijo esté acá sufriendo conmigo y todo eso le preocupaba mucho. ¿Y él en ese tiempo trataba de contactar con Nicolás para que te pueda ayudar a salir acá? Y seguramente. Me dijo, eso no es justo, ¿verdad? Y eso fue lo que realmente detonó en él ese odio hacia la familia. Yo creo que realmente si no hubieran estado ahí las otras personas, él hubiera matado solamente a él, ¿verdad? Pero lastimosamente estaban los demás y fue tremendo. Había motivo suficiente para que él tuviera razones para matarla, especialmente al señor Almirón. Pero fue al extremo porque le mató a toda la familia. Puede ser que si tenía la opción de encontrarle al señor Almirón solo o qué, yo creo que le hubiera matado a él solo. Pero él entró en la casa, estaba toda la familia y había pero son ya hipótesis. No sabemos si él realmente tenía la intención, se fue con la intención de matarle a toda la familia. Pero en el momento pudo haberse presentado otras situaciones, por ejemplo, le vieron, le reconocieron, entonces no tenía otra opción. Son cosas que falta dilucidar, pero ya es muy difícil. En la mira de Antonio Gamarra y su equipo no solo estaban los hermanos John Crui y Julio César Arroyo Folle, habían otras personas que también estaban identificadas. 2 años de planificación para cometer el crimen, un negocio enorme como el narcotráfico o el robo de vehículos, la copia de llaves y levantar estos vehículos en frío, no tendría solo 2 personas detrás de eso. Es lo que pensó Gamarra en su momento y también lo compartían todos sus subordinados. Tendrían que existir más personas que estén encadenadas a los hermanos de alguna manera, si no en el mismo nivel, al menos por debajo, en la reducción o en la complicidad para deshacerse de evidencias. Intentar al menos. Y hacia ahí apuntaron. La investigación no iba a concluir con la identificación y detención de los Arroyo Folle. Iban a ir detrás de más personas. Y de hecho, habían al menos 5 más. Los cómplices. John Crui y Julio César Arroyo Folle no fueron los únicos implicados en los asesinatos. Otros 4 hombres también estuvieron bajo la lupa policial, que siguió de cerca sus pasos en las últimas horas previas al múltiple y estremecedor asesinato. Nosotros tuvimos y allanamos una casa, le tuvimos a una mujer que era pareja de uno de los compañeros de celda de él, a quien él le vendió una tele, por ejemplo, una tele y algunos otros enseres, y pudimos recuperar, que eran de la casa de él. Y bueno, y cada vez se tenían más y más evidencias de que lo unían a la causa. Bebé ya pueden ir lado.
upea se chico pues upea y se cuando sante ve curia a visitar su la cárcel ayer hamburgo petit pues upea senda había visita su ayer hasui upea tu ha cuando se ha se pone en un ya la cosa pesa upea se yo curi caro tu ha hermano use la oña abuela ya use esa baja y cuase la más vaya upea caro tu ha eso se potera para adelante cosas eso. La guarida. Damaso Moreira tuvo un papel inocente. Su casa de J. Augusto Saldívar, Cruji, utilizó como escondite. Allí dejaron guardadas joyas, electrodomésticos, ropas y otras pertenencias que sacó de la casa de Nicolás luego del asesinato. El reducidor. Juan Carlos Mongelós pasó meses preso, pero luego tuvo sus medidas alternativas a la prisión. El hombre tuvo problemas en el caso al encargarse de vender la camioneta de Nicolás, una Ford tipo Willys, que fue comerciada poco tiempo después del asesinato. Y al día siguiente se encontró un vehículo viejo también de la víctima, se abandonó en la zona de Capiatá y fueron sumándose esas evidencias. Kempe y Diego Armando, hermanos de John Cruji y Julio César, fueron detenidos por la policía, pero ninguno de los dos tuvo implicancia en el crimen, según determinó la propia investigación. Último corte en escena del crimen al volver el final de esta historia, la historia del múltiple asesinato de la familia Almirón cometido por los hermanos Arroyo Folle. Parte final de escena del crimen, en esta segunda parte del crimen cometido, el atroz crimen cometido por los hermanos Arroyo Folle en aquel abril del año 2001. Un asesinato que sin duda queda para la memoria de todos nosotros en lo que hace al mundo criminal. Un asesinato que fue estudiado y analizado por muchos expertos en psicología criminal y que hasta hoy día nos queda esa interrogante de la frialdad, la brutalidad del ser humano para poder demostrar de alguna u otra manera esa acción de venganza, de querer borrar absolutamente todo por una situación adversa que sucedió. Un mal negocio o un negocio fallido. ¿Será que esto solo sucede en el crimen organizado teniendo en cuenta el trasfondo o el contexto en el que se dio la venganza con la familia Almirón? Puntualmente con Nicolás, del que, según al menos la investigación, se sostenía la acción vengativa que mencionaron los Arroyo Folle dentro de su argumento para llegar a esta situación. También ante esta situación se da una condena, que fue ejemplar en aquel entonces, imponiendo penas máximas para los dos. Por las edades se dan y ante la ley también. Penas que en un caso superan los 20 años y en el otro también, debido a su minoría de edad, llega a una pena alta. Esta fue la condena para los hermanos Arroyo Folle. La condena. Que yo le había mostrado, ¿verdad? Las secuelas que me habían quedado, ¿verdad? Tengo secuelas irreversibles. La vez hasta hoy día, bueno, siento el testículo lado derecho hasta hoy día. Y no escucho correctamente, son secuelas del oído izquierdo, todavía no escucho con toda por lo menos una claridad y nitidez, ¿verdad? Como normalmente lo hacía. Y son impedimentos irreversibles, se llama. Bueno, ¿y por qué se te agarró a vos? ¿Por qué a vos y no a otro? ¿Por qué te enseñaron contigo? Y bueno, desde un momento yo sí fui aprendido el lunes 9 de abril. Y recién, según está tipificado en el expediente, que según se notificó mi orden de aprehensión del 10 de abril. Voy sintiendo inocencia entonces. Y sí, voy a ver y voy a plantear, ¿verdad? Y comprobar mi inocencia, si así por lo menos las leyes, por lo menos, si es que las pruebas que están por lo menos en mi contra, por lo menos sean suficientes, ¿verdad? Para que me puedan condenar a 25 años, ¿verdad? Vamos a pelear por lo menos a una reducción o la absolución.
Una de las dos cosas. ¿Y quién fue entonces, Cris? ¿Quién fue? ¿Quién mató a la familia entonces? Y hasta hoy día por lo menos eso está por lo menos en suspenso hasta hoy día. Eso es por lo menos una cosa que por lo menos no se va a poder por lo menos en nada hasta hoy día dilucidar. 3 años duró el proceso para el juicio oral y público, que finalmente fue breve. La fiscalía logró colectar todas las piezas del macabro rompecabezas y Krughi Arroyo Folle fue condenado a 25 años de cárcel, mientras que su hermano, por ser un menor de edad, fue condenado a 8 años en el año 2004. Julio César cumplió sus años en la cárcel de menores, mientras que Krughi dejó la cárcel policial para formar parte de la población penal en la Penitenciaría Nacional de Varones en el barrio Tacumbú. Cuando Krughi cumplió 9 años en esa prisión, escribió un libro donde relató su historia de vida y cómo acabó siendo poblador penitenciario. Historia de un preso paraguayo. Se tituló el material publicado con la editora Continental, lanzado en el año 2011. En él, Krughi narró sus vivencias de niño en su natal Guarambaré, como la relación con sus padres y cómo las circunstancias de la vida fueron moldeando su carácter. Luego de salir de la agrupación especializada y recorrer varios penales como el de Emboscada Antigua, también el penal La Esperanza, volvió a la Penitenciaría Nacional de Varones. A través de las páginas de su libro, relató el paulatino acercamiento del autor a la fe cristiana, lo cual le permitió acceder a un privilegiado pabellón, donde pasó a formar parte del programa de reinserción. Años más tarde, se convirtió en coordinador del programa en ese pabellón cristiano. Según las autoridades penitenciarias, mantuvo un comportamiento acorde y no se tuvieron reportes negativos sobre él. Calmo y sin problemas con otros reclusos, ganó popularidad en la cárcel, luego de recibir a varios medios internacionales y conceder entrevistas exclusivas. Fue conocido y respetado dentro del penal por sus antecedentes, como uno de los personajes más emblemáticos de la penitenciaría de Tacumbú. Trabajó como voluntario y como enfermero en la sanidad. En varias entrevistas afirmó haberse alejado del mundo de la delincuencia y buscar una nueva vida. Luego de varios años en prisión, Arroyo Folle solicitó la revisión de su condena, alegando ser inocente. Manifestó que fue torturado y obligado a confesar ese crimen, pero sus pedidos fueron rechazados por la justicia. Un requisito fundamental es que se esté comportando bien al estar cumpliendo su pena. Entonces, y todo un proceso. Las autoridades del penal tienen que informar si el procesado, el condenado fulano de tal, creo que ahora le llaman PPL, persona privada de su libertad, está cumpliendo bien, se comporta excelentemente, está en condiciones de readaptarse a la sociedad. Aunque su condena debía compurgarlo en el año 2026, en el mes de abril, hacia finales del año 2022, finalmente abandonó el reclusorio y recuperó su libertad, luego de 21 años en prisión. Y de su historia de vida, él tuvo fama por lo que hizo, ¿verdad? Y yo creo que él hace poco salió en libertad condicional. Él está procesado por la ley anterior y al cumplir las 2/3 partes, la pena máxima en el momento de la condena, él fue condenado a 25 años de cárcel. Y la ley anterior habla de que al cumplir las 2/3 partes, creo que está cerca de los 18, 19 años, él podría salir en libertad. Él tenía que salir en libertad en el 2026, pero creo que ya salió en libertad condicional el año pasado. Una persona relativamente joven todavía, creo que no cumplió todavía o está por los 50 años de edad, una persona fuerte todavía. Su hermano menor que estaba involucrado con él tenía 15 años, de eso hace 21, 22 años. Y están en una edad de fortaleza física todavía
para emprender un trabajo legal, pero su fama también a lo mejor no le va a ayudar para encontrar fácilmente trabajo. Tiene que él buscar una actividad donde él mismo sea su propio patrón. Pero también fácilmente puede tener la tentación para volver por el camino del crimen. ¿Puede reinsertarse? Puede ser. La cuestión, estos tipos de crímenes rondan lo que es el crimen pasional, donde una persona actúa cegado prácticamente, ya sea por celos o por esa búsqueda de venganza. Hay premeditación, ¿verdad? Por ejemplo, un hombre que le mata a su pareja puede ser movido porque al instante se ve, en el instante toma esa determinación, pero hay otros que ya vienen pensando, maquinando. Entonces, y es difícil darte una respuesta porque no se sabe. Por eso te digo, si él es una persona fuerte todavía, aparentemente es una persona inteligente, y hay muchas cosas que uno puede hacer. Paraguay el emprendedor tiene muchas oportunidades, pero también está por una muy fina, muy delgada línea para volver al otro lado. La sociedad mismo, a veces somos exigentes para darle oportunidad a cualquiera, y mucho menos a una persona que tiene antecedentes. Pero hay muchas cosas que se puede hacer sin depender de los demás. Él está en una situación donde la mínima falla puede volverlo a que cumpla los 26 años. Pero, como te dije, es una persona inteligente, así yo le noté a él. Desde el momento en que escribió un libro, quiere decir que tiene una capacidad para hacer otras cosas, y si tiene esa inteligencia y tiene esa fortaleza física y mental, entonces está en condiciones de realizar llevar adelante algún emprendimiento productivo que le ayuda a él y a su familia, y también, ¿por qué no?, a la sociedad, ¿verdad? Llegamos al final. Conclusión del caso Arroyo Folle, parte 1 y 2. Disponible para todos ustedes en nuestro canal de Escena del Crimen, dentro del canal de Unicanal en YouTube. Para todos ustedes, la conclusión podría ser, dentro de todo esto, es que jamás, nunca vamos a entender el alcance del sadismo de la mente humana. Hay una frase muy recurrente que suelo utilizar para explicar brevemente, y que se me quedó grabada, de un psicólogo forense que había mencionado que todos tenemos algo de asesinos, pero no de ladrones, porque lo de ladrón pasa por cuestiones de valores, y lo de asesino es probablemente una cuestión inherente al ser humano. Pero el sadismo, sin duda, podría ser un comportamiento sociopático que es para un estudio a profundidad. En alguna parte de toda esta historia se escapó, se filtró que supuestamente Krughi habría dicho que de encontrar a Nicolás solo en la casa, solo habrían asesinado a él, lo habrían asesinado a él y no hacia toda la familia. Pero inexplicable queda el porqué del abuso sexual y haberlos enterrado a todos vivos en la casa. Una brutalidad. Nos reencontraremos el próximo fin de semana con un capítulo más de Escena del Crimen.